Barcelona tiene dos caras. Una la conocen millones de turistas cada año, la Sagrada Familia, las Ramblas, la playa de la Barceloneta. La otra cara solo la conocen quienes se atreven a mirar hacia abajo, hacia atrás o hacia dentro de sus edificios más bonitos. Hoy recorremos 10 secretos que la ciudad esconde bajo el asfalto, detrás de sus fachadas modernistas y dentro de sus propios cementerios. Una escultura de mármol que da escalofríos de cerca, un ático convertido en cárcel durante la guerra y una masacre medieval de la que casi nadie habla en las visitas guiadas. Dejamos el mayor golpe para el final. En el primer puesto no hay piedra ni fachada que fotografiar, solo el nombre de una mujer real que todavía hace que algunos vecinos del Raval bajen la voz al pronunciarlo. Si es la primera vez que nos visitas, dale a suscribirte ahora, porque en Buscador de lo Místico no contamos leyendas de guía turística. Vamos a los archivos judiciales y a las actas municipales. Empezamos. Número 10. En el barrio del Poblenou, a pocos metros de la playa, se extiende el cementerio más antiguo de Barcelona, todavía en uso, también conocido como Cementerio del Este o Cementerio Bell, para distinguirlo del más tardío de Montjuïc. Se inauguró en 1775 y entre sus tumbas de mármol esconde una escultura que lleva casi un siglo provocando escalofríos a quien se cruza con ella sin previo aviso. Antes de que existiera este cementerio, los barceloneses enterraban a sus muertos dentro de las propias iglesias y en pequeños camposantos parroquiales repartidos por la ciudad. Cuando esos espacios se saturaban, los huesos antiguos se retiraban sin ningún cuidado y se amontonaban en un vertedero conocido como el Canyet. Harto de aquella situación, el obispo Josep Climent impulsó la construcción de un cementerio moderno, fuera de las murallas, consagrado el 13 de marzo de 1775. Las tropas napoleónicas lo arrasaron durante la ocupación de 1813 y hubo que reconstruirlo casi entero pocos años después. En 1930, la acomodada familia textil Llaudet Soler encargó al escultor Jaume Barba un monumento funerario para uno de sus hijos, fallecido siendo todavía adolescente. El resultado fue una pieza de mármol que hoy se conoce en toda Europa como el beso de la muerte. Un esqueleto alado sostiene entre sus brazos a un joven desfallecido y le da un beso justo en la sien, en el instante exacto en que la vida se le escapa del cuerpo. A los pies de la escultura hay grabados unos versos del poeta catalán Jacint Verdaguer sobre la sangre que se hiela en las venas de un corazón todavía joven. Durante décadas, la escultura pasó casi desapercibida entre las demás tumbas del cementerio. Todo cambió en 1980, cuando una fotografía de la pieza se expuso en una muestra de arte funerario en Berlín. Desde entonces, turistas de medio mundo entran al cementerio de Poblenou con un único objetivo: encontrar el rincón exacto donde la muerte besa a un adolescente de mármol. Hoy existe incluso un itinerario oficial señalizado, con 30 grandes panteones y esculturas repartidos por el recinto que termina siempre en el mismo punto, frente a el beso de la muerte. Algunos visitantes aseguran que, si te colocas justo enfrente al atardecer, cuando el sol incide de lado, la expresión del joven parece cambiar durante un segundo, como si de verdad estuviera despidiéndose. Pocos de esos visitantes saben que uno de los hijos de esa misma familia, Enric Llaudet, llegaría a presidir el Fútbol Club Barcelona en los años 60 y fundaría el Trofeo Joan Gamper, ni que el propio cementerio guarda, entre otras tumbas curiosas, la de un niño del barrio al que todos llamaban el Santet y al que generaciones de vecinos siguen dejando flores como si fuera un santo local, aunque nunca fue canonizado por nadie. También descansan aquí, entre panteones de industriales textiles y antiguos alcaldes de la ciudad, personajes tan dispares como el impresor del Diari de Barcelona o el promotor del primer tren de la península, entre Barcelona y Mataró. El beso de la muerte, mientras tanto, sigue esperando cada año a miles de visitantes que entran a un cementerio centenario solo para fotografiar el instante congelado en que un ángel se lleva la vida de un muchacho. Cuéntanos en los comentarios, ¿ya conocías esta escultura? Sí,
¿O no? Y sigue con nosotros, porque el siguiente secreto no está en ningún folleto turístico, y por una buena razón. Es la fosa común más grande de toda Cataluña, y todavía hoy nadie sabe con exactitud cuántos cuerpos hay enterrados en su interior. Número 9. En el mismo cementerio de Montjuïc que cada año fotografían miles de turistas por sus vistas al mar, hay un rincón que casi nadie visita a propósito, una antigua cantera de piedra reconvertida en fosa común, donde descansan, sin nombre en su mayoría, más de 1.700 personas fusiladas por el franquismo. El cementerio de Montjuïc se inauguró en 1883, obra del arquitecto municipal Leandre Albareda, para aliviar la saturación del cementerio de Poblenou en un momento de crisis económica y epidemias constantes en la ciudad. Uno de sus rincones, una antigua cantera de piedra caliza conocida como La Pedrera, llevaba años usándose para enterrar a los vecinos sin recursos para pagar un nicho. Con el estallido de la guerra civil, aquel hueco en la roca empezó a recibir también a las víctimas de los bombardeos sobre la ciudad. Y cuando terminó la contienda, en 1939, se convirtió en el destino final de los presos políticos ejecutados por el nuevo régimen. El procedimiento era siempre el mismo. Un consejo de guerra sumarísimo condenaba al detenido por el delito de adhesión a la rebelión militar. La sentencia se confirmaba desde Madrid y el fusilamiento se ejecutaba de madrugada en el Camp de la Bota, una playa cercana convertida en polígono de tiro. Desde ahí los cuerpos se trasladaban directamente a la Pedrera de Montjuïc, donde se arrojaban al fondo de la cantera y se cubrían con cal viva para acelerar su descomposición. Entre las víctimas hubo dirigentes políticos como Manuel Carrasco Prure Formiguera, aunque no todos los nombres inscritos en las columnas de entrada descansan realmente en la fosa, ya que muchos fueron ejecutados y enterrados en otras ciudades de España. Entre 1939 y 1952, 1.706 hombres y 11 mujeres terminaron enterrados así, la mayoría sin que sus familias llegaran nunca a recuperar el cuerpo, precisamente para evitar que sus tumbas se convirtieran en lugares de homenaje. Durante décadas, la fosa permaneció prácticamente en silencio, sin ningún tipo de señalización. No fue hasta 1985, ya en democracia, cuando el ayuntamiento encargó a la arquitecta catalana Beth Gali la creación de un memorial digno en el mismo lugar. Hoy, una escalinata flanqueada por columnas de hormigón sin coronar conduce hasta el fondo de la antigua cantera, donde una inscripción recuerda que, para muchos de los enterrados ahí, nunca se sabrá el nombre. En ese mismo espacio descansa también, desde su traslado en 1985, el mausoleo del presidente catalán Lluís Companys, fusilado en el cercano castillo de Montjuïc en octubre de 1940. Nadie ha determinado con exactitud la profundidad real de la fosa. Algunos historiadores calculan que los cuerpos podrían llegar hasta 15 metros bajo el nivel actual del suelo, apilados unos sobre otros durante más de una década de fusilamientos sistemáticos. Curiosamente, hasta 2015 todavía se celebraban en ese mismo cementerio misas de marcado tono franquista, hasta que el ayuntamiento las prohibió al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Cada mes de octubre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Companys, todavía se depositan flores y banderas frente al memorial. El resto del año, la mayoría de los turistas que visitan el cementerio de Montjuïc pasan de largo frente a la Pedrera, sin saber que están a pocos metros de la fosa común más grande de toda Cataluña. El siguiente secreto también nace de una guerra, pero esta vez la sangre no quedó enterrada bajo tierra, quedó marcada literalmente en la fachada de una de las plazas más fotografiadas del barrio gótico. Número 8. En pleno barrio gótico, a apenas 3 minutos andando de la Catedral de Barcelona, hay una plaza pequeña y silenciosa donde los niños de una escuela cercana juegan cada mañana en el patio. Pocos de ellos y pocos de los turistas que se hacen fotos ahí se fijan en los decenas de agujeros que salpican la fachada de la iglesia. No son defectos de construcción, son heridas de guerra.
La plaza de Saint-Philippe Neri ni siquiera existía como tal antes de 1938. Era el patio de la iglesia homónima, construido sobre un antiguo cementerio medieval, rodeado de edificios que en su día albergaron los gremios medievales de caldereros y zapateros de la ciudad. El 30 de enero de ese año, en plena guerra civil, la aviación fascista italiana, operando desde bases en Mallorca en apoyo al bando franquista, sobrevoló Barcelona durante 2 horas seguidas y dejó caer bombas sobre distintos puntos de la ciudad. 2 de ellas impactaron directamente sobre esta plaza que en aquel momento servía de refugio improvisado para vecinos del barrio, muchos de ellos niños que estudiaban en la escuela de la propia iglesia. El techo del sótano donde se habían refugiado se derrumbó sobre ellos, en un espacio tan reducido que el eco de la explosión y la onda expansiva multiplicaron el efecto devastador de las bombas. Cuando los vecinos se acercaron a ayudar entre los escombros, los aviones regresaron y lanzaron una segunda bomba sobre el mismo lugar, esta vez contra quienes intentaban rescatar a las víctimas. En total, 42 personas murieron aquella mañana, la mayoría de ellas niños que asistían a la guardería de la propia plaza. Fue uno de los bombardeos más mortíferos sufridos por Barcelona durante toda la contienda. Durante décadas circuló una leyenda urbana que atribuía los agujeros de la fachada a fusilamientos ocurridos en la plaza tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, una versión que muchos guías todavía repiten porque resulta más dramática que la real. Fotografías tomadas justo después del bombardeo de 1938 demuestran que la leyenda es falsa. Los agujeros ya estaban ahí antes de que terminara la guerra y son metralla de aquellas 2 bombas, no impactos de fusil. El arquitecto Adolf Florenza se encargó de reconstruir buena parte de los edificios destruidos alrededor de la plaza en los años 50, pero decidió dejar la fachada de la iglesia tal y como había quedado, marcada y agujereada como recordatorio permanente. Desde 2007, una placa conmemorativa en la plaza recuerda a las 42 víctimas del bombardeo, con una inscripción que atribuye expresamente la matanza a la aviación franquista. Hoy la plaza de Saint-Philippe Neri es uno de los rincones más fotografiados de todo el barrio gótico, elegida además como escenario de escenas de la película El Perfume. Muy pocos de los turistas que posan sonrientes frente a la fachada agujereada saben que están fotografiando, literalmente, la metralla que mató a decenas de niños un día de enero de 1938. El siguiente secreto nace de la misma guerra, pero esta vez bajo tierra, un laberinto de casi 400 metros de túneles excavados a mano por los propios vecinos de un barrio entero para sobrevivir a los bombardeos. Número 7. Bajo la montaña de Montjuïc, al final de la calle Nou de la Rambla, hay una puerta discreta que no llama especialmente la atención. Detrás de ella se esconden casi 400 metros de túneles excavados a mano, capaces de proteger hasta 2.000 personas de una sola vez. Es el Refugio 307. Uno de los más de 1.300 refugios antiaéreos que Barcelona construyó durante la Guerra Civil, de los que apenas quedan hoy un puñado en condiciones de visitarse. Barcelona fue la primera ciudad de la historia sometida a bombardeos aéreos sistemáticos contra población civil, una táctica que la aviación italiana y alemana, aliada del bando franquista, ensayó aquí antes de generalizarla en la Segunda Guerra Mundial. Ante la falta de una defensa aérea real, los propios vecinos organizaron una junta de defensa pasiva y empezaron a excavar refugios con sus propias manos, aprovechando cualquier desnivel del terreno. En el caso del Poble Sec, la ladera de Montjuïc permitió excavar directamente en horizontal, con 3 entradas distintas repartidas a lo largo de la calle Nou de la Rambla, lo que hizo que el Refugio 307 resultara más fácil de construir que la mayoría, que debían cavarse en vertical hasta 25 metros de profundidad. Dentro, los vecinos instalaron electricidad conectada a la red general de la ciudad, con un generador diésel de emergencia capaz de dar hasta 8 horas de autonomía, además de bancos corridos a lo largo de las paredes, una fuente de agua, lavabos, una pequeña enfermería para atender a los heridos por metralla y hasta una sala pensada específicamente para los niños más pequeños.
En las paredes todavía se conservan carteles originales de la época con las normas de convivencia del refugio, que prohibían expresamente hablar de política o de religión y pedían a los presentes que evitaran fomentar el pesimismo entre el resto de vecinos mientras las bombas caían encima de sus cabezas. Cuando terminó la guerra, el refugio no quedó abandonado del todo. Durante un tiempo, una fábrica de vidrio cercana utilizó parte de los túneles como almacén y horno, ennegreciendo las paredes de aquella zona. Más tarde, en los años del barraquismo que rodearon la posguerra, una familia llegada de Andalucía en busca de trabajo se instaló en otra sección del refugio, instalando incluso una chimenea improvisada para hacerlo más habitable. Alguien más aprovechó la humedad constante de los túneles para cultivar champiñones. El refugio pensado para protegerse de las bombas terminó, durante años, sirviendo de vivienda a quienes no tenían ningún otro sitio a donde ir. Hoy el refugio 307 está gestionado por el Museo de Historia de Barcelona y solo puede visitarse con reserva previa los domingos. Es, junto al pequeño refugio bajo la Plaza del Diamant en Gracia, uno de los únicos 2 refugios de toda la guerra civil que hoy pueden visitarse en Barcelona, aunque aquel era mucho más modesto en tamaño. Caminar por los túneles del 307, entre los mismos bancos donde generaciones de familias del Poble Sec esperaron en la oscuridad a que terminaran los bombardeos, es una de las experiencias más inquietantes que ofrece la ciudad y probablemente la que menos aparece en las guías turísticas convencionales de Barcelona. El siguiente secreto nos lleva mucho más atrás en el tiempo, a un barrio diminuto donde en un solo fin de semana del año 1391 murieron cientos de personas por el simple hecho de practicar una religión distinta. Número 6. En pleno barrio gótico, entre la plaza de Sant Jaume y la catedral, hay un laberinto de callejuelas tan estrechas que apenas caben 2 personas caminando de la mano. Se llama el Coll y fue durante siglos el corazón de una de las comunidades judías más importantes de toda la península ibérica, hasta que un solo fin de semana de violencia acabó prácticamente con su existencia. Los primeros registros escritos de presencia judía en Barcelona datan del siglo IX, aunque algunos historiadores sitúan el origen de la comunidad todavía antes. El propio nombre del barrio genera debate entre los expertos. Unos lo hacen derivar de callejón o callejuela, mientras otros defienden que Coll es una catalanización de la palabra hebrea Kahal, que significa creyentes o congregación. En vísperas de la tragedia que estaba por llegar, se calcula que entre el 15 y el 20% de toda la población de Barcelona era de origen hebreo, una comunidad de unas 4.000 personas que vivía, trabajaba y rezaba dentro de un recinto amurallado que se cerraba cada noche por su propia seguridad. El 5 de agosto de 1391, coincidiendo con una oleada de pogromos que recorrió toda la península ibérica y que empezó significativamente el mismo día en que se festejaba a Santo Domingo, una multitud asaltó el Call de Barcelona. Los habitantes del barrio judío consiguieron resistir durante 3 días refugiados en el Castell Nou, una residencia fortificada situada junto a la entrada principal del barrio, hasta que el hambre los obligó a rendirse. En apenas 5 días de violencia, alrededor de 300 personas fueron asesinadas y la comunidad judía de Barcelona quedó prácticamente desmantelada para siempre. Quienes sobrevivieron fueron obligados a convertirse al cristianismo o a abandonar la ciudad. Después de la masacre, todas las propiedades del Coll fueron confiscadas o vendidas y buena parte del barrio terminó absorbida por edificios institucionales. Hoy, una parte del propio Palacio de la Generalitat de Cataluña está construida sobre lo que antes eran viviendas judías. Antes de la masacre, los propios judíos de Barcelona tenían prohibido usar las fuentes de agua cristianas por miedo infundado a que las envenenaran, así que disponían de sus propias fuentes dentro del recinto amurallado. Durante siglos, casi cualquier rastro físico de aquella comunidad pareció borrado del mapa de la ciudad, hasta el punto de que muchos barceloneses ignoraban que aquel laberinto de calles había albergado alguna vez una de las juderías más importantes de la corona de Aragón.
El giro llegó en los años 90, cuando una investigación exhaustiva permitió identificar en el número 5 de la calle Marlet los restos de la que probablemente fue la Sinagoga Mayor de Barcelona, también conocida como Sinagoga de Salomó ben Adret, en honor al rabino y banquero real que la dirigió en el siglo XIII, con partes de su estructura que podrían remontarse hasta el siglo V. El edificio fue restaurado y reabierto al público en 2003 y hoy cualquier visitante puede agacharse para cruzar su puerta minúscula y entrar en el mismo espacio donde generaciones de familias judías celebraron sus bodas, sus nacimientos y sus fiestas hasta que todo terminó de golpe en un solo fin de semana de agosto. El siguiente secreto también empieza con sangre derramada entre el público, pero esta vez la escena no es una plaza medieval, sino uno de los teatros de ópera más elegantes de toda Europa. Número 5. En pleno paseo de las Ramblas, entre turistas, terrazas y artistas callejeros, se levanta uno de los teatros de ópera más prestigiosos de Europa. El Gran Théâtre del Liceu es hoy sinónimo de lujo y alta cultura, pero a finales del siglo XIX se ganó un apodo mucho más oscuro. La gente empezó a llamar a Barcelona la ciudad de las bombas, y buena parte de la culpa la tuvo lo que ocurrió esa noche de noviembre dentro de este mismo edificio. El 7 de noviembre de 1893, el Liceu inauguraba su temporada con una representación de Guillermo Tell, de Rossini, en un teatro que llevaba décadas siendo el escaparate social de la alta burguesía catalana, el lugar donde se cerraban matrimonios y negocios entre acto y acto. Entre el público, vestido con ropa holgada para ocultar dos artefactos bajo la faja, se encontraba un anarquista de 27 años llamado Santiago Salvador. Un mes antes, su amigo y compañero Pauli Pallás había atentado sin éxito contra el general Martínez Campos, capitán general de Cataluña, y había sido fusilado apenas 12 días después de su detención, gritando consignas anarquistas hasta el último momento. Salvador decidió vengar su muerte y consiguió, no sin dificultad, hacerse con 2 bombas Orsini, un tipo de artefacto explosivo del tamaño aproximado de una naranja, ideado originalmente por un revolucionario italiano para atentar contra Napoleón III. Durante el segundo acto de la ópera, hacia las 10:15 de la noche, Salvador lanzó las 2 bombas desde la galería del 5º piso hacia el patio de butacas, abarrotado con unos 3.600 espectadores. Solo una de las 2 bombas llegó a explotar. La segunda cayó sobre el regazo de una de las víctimas sin llegar a detonar. La explosión causó 20 muertos y más de 25 heridos graves en cuestión de segundos, en medio del pánico y la confusión de una sala completamente a oscuras tras el impacto. Aprovechando el caos, Salvador logró escapar del teatro sin que nadie se percatara. La policía tardó semanas en capturarlo. Cuando finalmente lo hicieron, Salvador confesó sin ningún signo de arrepentimiento y llegó a declarar que había disfrutado viendo el miedo en los ojos de las autoridades y del clero tras el atentado. Fue ejecutado por Garrot de Ville pocos meses después. El Liceu cerró temporalmente sus puertas y reabrió el 18 de enero de 1894, aunque durante años nadie quiso ocupar las butacas donde habían muerto las víctimas de la explosión. Pero la mala suerte del Liceu no terminó ahí. El teatro ya había sufrido un incendio devastador en 1861 que obligó a reconstruirlo casi entero y sufriría otro todavía peor en enero de 1994, cuando las llamas destruyeron por completo el interior del edificio en cuestión de horas, dejando en pie poco más que la fachada. El teatro se reconstruyó una vez más y reabrió sus puertas en 1999. Hoy, una de las 2 bombas Orsini originales del atentado de 1893 se conserva como pieza de museo, recordatorio de la noche en que la ópera más elegante de Barcelona se convirtió, durante unos segundos, en el escenario de una masacre. El siguiente secreto nos lleva a la colina que hoy ofrece las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad, aunque hace menos de un siglo aquel mismo lugar sirvió para disparar contra aviones y, después, como último refugio de cientos de familias sin nada. Número 4. En lo alto del barrio del Carmel, a 262 metros sobre el nivel del mar, hay un mirador que ofrece la panorámica más completa de toda Barcelona. Se ve la Sagrada Familia, la Torre Glòries, el puerto olímpico y el mar Mediterráneo, todo en un solo giro de 360 grados.
Cientos de jóvenes suben cada tarde a ver la puesta de sol entre las ruinas de hormigón que todo el mundo llama, de forma equivocada, los búnkeres del Carmel. En realidad, nunca fueron búnkeres. Fueron una batería antiaérea y después el hogar de cientos de familias que no tenían ningún otro sitio a donde ir. En 1938, en plena guerra civil, el ejército republicano instaló en la cima del Turó de la Rovira 4 cañones antiaéreos Vickers de 105 milímetros, aprovechando la posición estratégica del cerro para intentar frenar los bombardeos que la aviación italiana llevaba meses lanzando sobre la ciudad. Aquellos ataques, conocidos como bombardeos en alfombra por la cantidad masiva de explosivos empleados, causaron entre 900 y 1.300 muertos solo durante los 2 primeros años de guerra y destruyeron por completo unos 50 edificios de la ciudad. Cuando el ejército republicano se retiró de Barcelona en enero de 1939, inutilizó los cañones antes de abandonar la posición, pero dejó en pie toda la estructura de hormigón. Fue entonces cuando empezó la segunda vida de este lugar, todavía más dura que la primera. En los años del hambre que siguieron a la guerra, familias enteras llegadas de otras partes de España en busca de trabajo empezaron a instalarse en las antiguas dependencias militares, levantando barracas con lo que encontraban a mano. El asentamiento, conocido como el Barrio de los Cañones, llegó a tener en su momento de mayor extensión más de 100 chabolas y alrededor de 600 habitantes, viviendo sin agua corriente, sin electricidad y sin alcantarillado, aferrados a una ladera empinada desde la que se veía toda la ciudad que los había dejado atrás. Aquel barrio de barracas sobrevivió contra todo pronóstico hasta 1990, cuando la Barcelona preolímpica decidió eliminar de golpe todos los núcleos de chabolas que todavía quedaban en la ciudad, en un proceso de limpieza urbana que afectó a varios barrios similares repartidos por toda la ciudad. Los últimos vecinos del Turó de la Rovira fueron realojados en pisos de nueva construcción en el cercano barrio de Can Baró, conocidos popularmente como los pisos verdes, y sus barracas fueron derribadas sin dejar apenas rastro. Durante más de una década, la colina quedó abandonada y prácticamente olvidada hasta que el Museo de Historia de Barcelona inició en 2006 un proyecto de recuperación que culminó en 2011 con la apertura del actual espacio patrimonial gratuito y al aire libre. Hoy, decenas de turistas y vecinos suben cada atardecer a hacerse fotos entre los mismos muros donde antes se disparaba contra aviones enemigos y, después, generaciones enteras crecieron sin agua ni luz. El propio barrio de Barracas tenía 3 zonas diferenciadas, conocida cada una por el nombre de alguna familia o característica del lugar, y sus vecinos las llamaban simplemente Los Cañones, en referencia directa a la artillería que habían heredado como vivienda. El éxito del mirador se ha vuelto tan grande que los vecinos actuales del Carmel llevan años quejándose del ruido y de las fiestas multitudinarias, sin saber muchos de los visitantes que ese mismo suelo que pisan para hacerse una foto al atardecer fue, durante medio siglo, mucho más que un simple mirador. El siguiente secreto nos lleva a uno de los edificios más elegantes de todo Gaudí, donde detrás de las chimeneas de colores más fotografiadas de Barcelona se esconde una habitación que sirvió de celda durante la guerra, con los grafitis de los presos todavía grabados en la piedra. Número 3. A pocos pasos de las Ramblas, en pleno barrio del Raval, se esconde uno de los edificios menos visitados de Antoni Gaudí, eclipsado por la fama de la Sagrada Familia o la Pedrera. El Palau Güell fue el primer gran encargo importante que recibió el arquitecto de manos de su mecenas, el industrial Eusebi Güell, tras conocerse ambos en la Exposición Universal de París de 1878, y guarda entre sus muros una habitación que muy pocos visitantes llegan a conocer. Las obras del palacio arrancaron en 1886. Güell pagó 195.000 pesetas de la época por una parcela de 589 metros cuadrados y decidió, en contra de la costumbre de la burguesía catalana de instalarse en el elegante Eixample, construir su residencia en pleno Raval, un barrio popular y conflictivo lleno de talleres, tabernas y prostíbulos. Para levantar el edificio tuvo que comprar y desalojar varias casas humildes de la manzana, creando así una auténtica isla de lujo en medio de uno de los barrios más pobres de la ciudad.
Gaudí, con solo 34 años, experimentó aquí por primera vez con técnicas que después harían famosas otras de sus obras, como los arcos parabólicos de la entrada o el trencadís de colores en las chimeneas de la azotea. El edificio terminó de construirse en 1890 y sirvió como residencia de la familia Güell, compuesta por el matrimonio y sus 10 hijos, hasta 1910. Eusebi Güell guardaba en el palacio una biblioteca personal de más de 5.000 volúmenes y su despacho, con una chimenea diseñada por el decorador Camille Oliveras, todavía puede visitarse en los recorridos nocturnos más completos. Pero uno de los rincones menos conocidos del palacio es la antigua cámara del cochero, situada junto a las caballerizas del sótano, un espacio pensado originalmente para el servicio de la casa. Durante la Guerra Civil y la posguerra, esa misma habitación se convirtió en calabozo y todavía hoy conserva en sus paredes grafitis, dibujos e inscripciones dejados por los presos que pasaron encerrados ahí, un testimonio directo y sin filtrar de lo que sintieron mientras esperaban su destino entre los mismos muros donde antes dormían los caballos de una de las familias más ricas de Barcelona. Otro de los detalles menos conocidos del palacio son las celosías de madera que recorren la parte alta del salón central, desde las que el servicio podía observar discretamente a la familia Güell mientras cenaba, sin ser vistos ni interrumpir la velada. Asomarse hoy por esas mismas rendijas en una visita guiada nocturna que solo se organiza el segundo sábado de cada mes permite entender cómo funcionaba realmente la jerarquía social dentro de una casa que por fuera solo mostraba lujo y modernismo. El Palau Güell fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, mucho antes que la propia Sagrada Familia, y sin embargo sigue siendo uno de los edificios de Gaudí menos visitados de toda la ciudad, quizá porque su fachada, deliberadamente sobria para contrastar con el interior, no llama la atención de quien pasea distraído por la calle Nou de la Rambla. Quien se anima a entrar encuentra lujo, sí, pero también una habitación con grafitis carcelarios que ningún folleto turístico menciona. El siguiente secreto está literalmente bajo nuestros pies, en una plaza por la que pasan miles de personas cada día sin saber que caminan sobre un cementerio de 2000 años de antigüedad. Número 2. En pleno barrio gótico, a pocos metros de las Ramblas, hay una plaza tranquila donde estudiantes y vecinos se sientan a leer en un banco sin sospechar lo que hay justo bajo sus pies. La plaza de la Vila de Madrid esconde, a un nivel inferior a la calle pero perfectamente visible desde arriba, un cementerio romano de más de 2000 años de antigüedad. Entre los siglos I y III después de Cristo, la ley romana prohibía enterrar a los muertos dentro del recinto amurallado de las ciudades. Por eso, las familias de Barcino, la Barcelona romana, situaban sus tumbas a lo largo de los caminos que salían de la ciudad, en lo que se conocía como vías sepulcrales, una especie de calle de los muertos, junto a la que pasaban a diario viajeros, comerciantes y soldados camino de la Vía Augusta. La necrópolis que hoy se conserva bajo la plaza de la Vila de Madrid formaba parte de uno de esos caminos secundarios, alejado de las murallas, y sus más de 70 tumbas identificadas pertenecían sobre todo a esclavos, libertos y ciudadanos de clase media o baja, no a la aristocracia romana que solía enterrarse cerca de las puertas principales. Con el paso de los siglos, el camino y sus tumbas quedaron completamente sepultados bajo capas de sedimentos arrastrados por los torrentes que bajaban de las colinas de Collserola, lo que paradójicamente ayudó a conservarlas intactas, protegidas del expolio y de la reutilización como material de construcción que sufrieron la mayoría de las tumbas romanas de la península. Encima de aquel terreno se construyó, ya en 1588, un convento de monjas carmelitas descalzas que permaneció en pie hasta que un incendio provocado por los bombardeos de la Guerra Civil en 1936 lo destruyó casi por completo, sin que nadie sospechara todavía lo que se escondía bajo sus cimientos.
Fue precisamente al planificar la reconstrucción de la zona en 1956, cuando los obreros que excavaban los cimientos de un nuevo edificio se toparon con los restos de la necrópolis romana. Las excavaciones continuaron en los años siguientes y entre 2000 y 2003 se llevó a cabo la última gran campaña, coincidiendo con la urbanización definitiva de la plaza. En 2008 se inauguró la musealización actual, con una pasarela elevada que permite observar de cerca las tumbas semicirculares, conocidas como cupas y con forma parecida a un tonel de madera partido por la mitad, junto a estelas y urnas dispuestas en el mismo orden exacto en que las dejaron los romanos hace casi 2000 años. Junto a muchas de las tumbas se han encontrado restos de ofrendas, comida, vino y objetos personales que las familias dejaban a modo de despedida para sus difuntos. Lo más inquietante de este lugar no es su antigüedad, sino su discreción. A diferencia de otros yacimientos arqueológicos de la ciudad, la vía sepulcral de la Vila de Madrid no tiene colas de turistas ni entrada de pago. Cualquiera puede asomarse gratis en cualquier momento y ver 70 tumbas romanas originales a simple vista, mientras a su alrededor la vida de Barcelona sigue exactamente igual que siempre, ajena a los 2000 años de historia que descansan a un par de metros bajo el asfalto. Cerramos con el número 1, el secreto que da nombre a esta lista completa. No hace falta ni piedra ni fachada para sentir escalofríos, basta con un nombre propio que el Raval sigue recordando más de un siglo después. Número 1. Corría el 27 de febrero de 1912 cuando una vecina del Raval, llamada Claudina Elías, se asomó a la ventana de su casa y vio a 2 niños asomados al balcón de un piso vecino. Uno de ellos tenía la cabeza completamente rapada. Aquella imagen, aparentemente insignificante, destapó uno de los casos criminales más oscuros de la historia de Barcelona, protagonizado por una mujer a la que la prensa de la época bautizó como la vampira del Raval. Se llamaba Enriqueta Mart, había nacido en 1868 en Sant Feliu de Llobregat y llevaba años trabajando entre el servicio doméstico y la prostitución cuando se instaló definitivamente en el número 29 de la calle Ponent, en pleno Raval. Ya años antes había sido detenida por regentar un prostíbulo clandestino donde, según las acusaciones de la época, se explotaba sexualmente a menores de entre 3 y 14 años, aunque aquel primer proceso judicial quedó extrañamente olvidado sin llegar a juicio. Meses antes de aquel 27 de febrero, una niña de 5 años llamada Teresita Guitart había desaparecido sin dejar rastro y toda Barcelona llevaba semanas buscándola. La vecina Claudina Elías reconoció entre los 2 niños del balcón a la propia Teresita, ahora con el pelo rapado. Dio aviso a la policía, que entró en el piso de Enriqueta y encontró allí a la niña desaparecida, junto a otra menor llamada Angelita. Lo que ocurrió después convirtió el caso en un escándalo nacional. Angelita llegó a declarar que había visto a Enriqueta, a quien llamaba mamá, matar a otro niño llamado Pepito encima de la mesa del comedor. Los periódicos de la época publicaron titulares cada vez más sensacionalistas, hablando de pócimas elaboradas con sangre y grasa infantil que Enriqueta habría vendido a familias adineradas convencidas de sus propiedades curativas contra la tuberculosis. Se llegaron a encontrar huesos en su domicilio que un primer análisis forense identificó como restos humanos, aunque investigaciones posteriores concluyeron que en realidad pertenecían a un adulto, no a los niños desaparecidos, y que otros restos hallados eran simplemente de animales. Lo que sí quedó demostrado es que Enriqueta llevaba años dedicada a la mendicidad organizada y a la explotación de menores, alquilando niños pobres del Raval para trabajar como mendigos o entregándolos a burdeles clandestinos frecuentados por hombres de buena posición social. Según los rumores de la época, entre su clientela había médicos, empresarios y hasta algún miembro de la alta sociedad catalana, gente con suficiente poder como para que, cuando el caso llegó a los tribunales, el expediente se perdiera de forma misteriosa y el juicio nunca llegara a celebrarse del todo.
Enriqueta Martí murió en la prisión de la calle Reina Amalia antes de que se dictara sentencia alguna, oficialmente de una peritonitis, aunque durante décadas circuló el rumor de que las propias reclusas la habían linchado dentro de la cárcel para impedir que hablara. Más de un siglo después, la figura de Enriqueta Martí sigue dividida entre el mito y la evidencia real. Una mujer pobre, condenada de antemano por la prensa y la sociedad de su época, pero también, según todos los testimonios disponibles, responsable directa del secuestro y la explotación de varios menores del Raval. Su historia ha inspirado desde entonces novelas, obras de teatro, un musical y hasta varias producciones televisivas que oscilan entre retratarla como un monstruo casi sobrenatural y como una víctima más de la miseria y la desigualdad de la Barcelona de principios del siglo XX. Su casa en la calle Ponent ya no existe tal y como era entonces, pero el barrio todavía recuerda su nombre, convertido en advertencia que las abuelas del Raval seguían repitiendo a sus nietos generaciones después. Pórtate bien, que si no viene la Enriqueta. Y así terminamos este recorrido por 10 rincones de Barcelona que esconden mucho más de lo que dejan ver a simple vista. Ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 secretos no conocías y con cuál te has quedado más impactado. Si te ha merecido la pena este recorrido, suscríbete a Buscador de lo Místico. En esta ciudad, como en el resto de España, todavía queda mucho por contar. Hasta el próximo video.